A ver, ¿cómo es posible que una droga nueva y una ley nueva lleguen a transformar por completo la vida de un barrio? Pues a principios de los 2000, Chile se enfrentó a una crisis que literalmente redefinió la seguridad de las calles. Hoy vamos a desgranar cómo la llegada de la pasta base y la creación de una figura legal, el microtráfico, cambiaron las reglas del juego para siempre. Esta frase, que se leía en los análisis de la época, es que lo resume todo. No estamos hablando solo de una sustancia, ¿eh? Hablamos de un auténtico catalizador que descompuso la convivencia y que al final obligó al Estado a reaccionar. Vamos a ver cómo se llegó a este punto. Para entender la ley, primero hay que entender lo que pasaba en la calle. Y es que a principios de siglo el panorama delictivo en Chile cambió de forma radical. ¿Y cuál fue el motivo? Pues la irrupción de una droga que lo puso todo patas arriba. Aquí está el meollo de la cuestión. La pasta base no era una droga más, ni mucho menos. Era baratísima, increíblemente adictiva y, sobre todo, se vendía en dosis mínimas. Esto, claro, permitió que el negocio se instalara en cada esquina, pudriendo la vida comunitaria desde dentro. Y ojo a esta cifra, porque es demoledora. Un 80,5%. Es que no hablamos solo de un aumento real de los delitos, que lo hubo, sino de una sensación de miedo absolutamente generalizada. La idea de que el barrio ya no era un lugar seguro se había metido en el cuerpo de la gente. Y claro, ese miedo tenía consecuencias muy reales, muy del día a día. Los parques se vaciaron. La desconfianza entre vecinos creció como la espuma. La vida familiar se encerró de puertas para adentro. Las bandas que vendían la pasta base empezaron a controlar territorios, y con ello rompieron ese tejido social, esa confianza que mantenía unidos los barrios. Frente a esta nueva y cruda realidad, el sistema judicial estaba, la verdad, con las manos atadas. La ley que existía por aquel entonces sencillamente no estaba diseñada para combatir un fenómeno como este. Vamos a ver por qué. Aquí está el gran lío. La ley de 1995 no hacía distinciones. Para un juez, el vendedor de pasta base de la esquina era legalmente lo mismo que un gran capo internacional. Esto creaba un dilema imposible. O se le aplicaba una pena totalmente desproporcionada, de más de 5 años de cárcel, o se le absolvía, argumentando que esa pequeña cantidad era para consumo propio. El resultado, un vacío legal enorme y una sensación de impunidad total. Y así, en 2005, el gobierno de Ricardo Lagos impulsa una reforma que fue histórica, la Ley 20.000. Y su principal innovación fue precisamente esa, dejar de pensar en todo o nada y crear un concepto jurídico hecho a medida para el problema real que había en las calles. Nace el microtráfico. El punto crucial de todo esto es que se crea una categoría intermedia. Ya no es o blanco o negro. Ahora vender pequeñas cantidades tiene su propio castigo, uno que es proporcional al daño que genera en el entorno más cercano, como son los barrios o las inmediaciones de los colegios. Esta nueva escala de penas lo cambia absolutamente todo. La diferencia es clave. La pena para el microtráfico, que va de 541 días a 5 años, es mucho menor que la del gran tráfico, pero, y esto es lo importante, es suficiente para evitar la impunidad. Esto permitió al sistema judicial ser mucho más efectivo, mucho más rápido, a la hora de condenar a los vendedores de barrio. Pero, como pasa con casi cualquier gran reforma legal, la Ley 20.000 no solo tuvo los efectos que se esperaban, también trajo consigo consecuencias sociales muy profundas y en muchos casos totalmente imprevistas. Uno de los impactos más drásticos y más estudiados fue este. La población de mujeres en la cárcel por delitos de drogas se disparó. ¿Y por qué? Pues porque la nueva ley, al centrarse en el vendedor de a pie, en el menudeo, castigó de forma desproporcionada al eslabón más débil de toda la cadena del narcotráfico. Esta cita lo clava, lo explica a la perfección. La ley, que en teoría estaba diseñada para capturar tiburones, terminó llenando las redes de peces pequeños. Muchísimas de las personas condenadas eran mujeres, a menudo cabezas de familia en situaciones de pobreza extrema, que veían en esa venta minorista una vía desesperada para subsistir. La ley fue muy eficaz para encarcelarlas a ellas, pero no tanto para llegar a los grandes proveedores. Y como suele ocurrir, mientras el Estado se adapta a una realidad, el crimen ya ha evolucionado. El problema del microtráfico de barrio que motivó la ley en 2005 hoy se ha transformado en un desafío muchísimo mayor y más complejo. Esta línea de tiempo lo muestra muy bien. Es casi como si la legislación siempre fuera a remolque de la realidad criminal. Cada ley responde a la amenaza de su época. Del lavado de dinero en los 90 pasamos al microtráfico en los 2000 y ahora el gran reto es la violencia del crimen organizado transnacional. La última reforma, la de 2023, ya muestra cómo ha cambiado el juego. El foco ya no está solo en la venta callejera. Ahora la estrategia es seguir las rutas del dinero, castigar mucho más duro el uso de armas de fuego y la explotación de menores, e incluso reutilizar los bienes que se incautan para fines sociales.
La lucha, como se ve, se ha vuelto muchísimo más compleja. Y bueno, todo este recorrido, desde la pasta base hasta las últimas reformas, nos lleva inevitablemente a una reflexión final sobre la naturaleza de este problema. Y esta es la gran pregunta que queda en el aire. La historia de la Ley 20.000 en Chile nos enseña una lección clave. Cada ley es solo un capítulo en una historia que no se acaba. Es el debate de siempre entre el orden y la libertad, un pulso constante que nos obliga a preguntarnos una y otra vez qué precio estamos dispuestos a pagar por la seguridad de nuestros barrios.